Tengo en mis manos un libro que he leído en los últimos días y que confieso que me ha hecho llorar mucho. Si uno es mujer, si uno es mamá, ¿cómo no ponerse en el lugar de ella, no? Todos conocimos su historia, tal vez nos perdimos muchos capítulos de esta larguísima y dolorosa historia, y en este libro está tan bien contado todo, ¿no? Para poder entender lo que puede atravesar una mujer y cómo desde el dolor se puede crecer, evolucionar, cambiar, y cómo el dolor puede transformarnos totalmente, ¿no? Gabriela, ¿es así? Sí, es así. Vos sabés que es un libro que fue creciendo y fue naciendo en mis viajes a Jordania, porque me pasaban cosas tan espeluznantes. ¿Cuántos viajes hiciste a Jordania? Porque yo han sido como unos 15, sí. Y me pasaban cosas tan espeluznantes que llegaba al hotel, digamos, y como tenía que cuidarme y entonces estaba encerrada en 4 paredes, pero no porque me fueran a hacer algo, sino que no es común ver a una mujer occidental sola en el Medio Oriente. Entonces, para no convertirme en una especie de terrorista, entre comillas, ¿no? Mujer occidental, me cuidaba y respetaba algunas normas de Jordania. Entonces entraba a la habitación, prendía la computadora y empezaba a bajar todas esas experiencias, y además las experiencias, todas las cosas que me llevaban a reflexionar de la vida, de los hijos, del amor, de los tiempos, de las distancias, de las culturas, cuánto de diferentes somos en realidad, porque una madre es madre en todas partes del mundo. Y vamos a interrumpir acá, y tal vez alguna persona acaba de empezar a escuchar el reportaje y no entiende de qué estamos hablando, ¿no? Sí, seguramente. Estamos hablando de una mujer, de Gabriela Díaz Uriburu, que después de tener 3 hijos con su marido en Guatemala, se divorcia, se separa como tantas parejas, y este marido se lleva a sus 3 hijos, por no decirles los secuestra, los lleva a Jordania, y bueno, y ahí empieza todo el calvario. La tragedia le llamas vos. Sí, porque fue, sí, uso esa palabra, es una palabra, es tragedia, porque para mí el día que desaparecen mis hijos, porque desaparecen, y no supimos más nada después de 3 meses que ya nos dijeron ahí que estaban en Jordania. ¿Cuántos años tenían los chiquitos? Y el más chiquito Sharif tenía 1 año y 8 meses, Sahira iba a cumplir 4 y Karim tenía 5. Así que para mí fue entrar en una muerte. Yo tuve una muerte psíquica y fue prácticamente estar muerta o estar en ese tránsito de esa muerte 5 años. Te lo planteo así porque yo, leyéndome y viendo todos mis procesos, yo creo que no tenía conciencia real de todo lo que yo hacía para poder volver a ver a mis hijos. Y entonces, bueno, fue una tragedia que atravesó todo de mí. Siempre digo que me encantaría, no soy pintora, pero si lo hubiera sido, creo que hubiera pintado unas pinturas muy fuertes de determinados momentos. Y por ejemplo, una de los símbolos que yo sentí cuando yo entro a mi casa y no veo a mis hijos y veo un escenario tremendo, sentí que todo mi pasado se había roto como un espejo, y que si yo agarraba esas piezas, me iba a empezar a hacer daño a mí misma y me iba a suicidar. ¿Pensaste en suicidar? Sí, hubo 2 veces que lo pensé. No llegué digamos a hacerlo, pero digamos, el sentimiento se detuvo en mí, te diría 1 hora, y 1 hora conviví con la idea de suicidarme. ¿Te enfermaste? Me enfermé. Gracias a Dios, no. Gracias a Dios el cuerpo me acompañó, digamos, me puso todo para después, cuando más o menos para el 2008, donde yo más o menos ya empecé a vislumbrar la solución, ahí empecé a sentir el cansancio ancestral en mis huesos, empecé a tener muchos problemas con mis huesos. Claro, ahí te aflojaste de toda esa tensión
y esa adrenalina para luchar. Y qué bueno que hablemos de esto, porque hay mucha gente que no le da lugar cuando el hueso empieza, la articulación empieza a hablar. Y si vos no le das lugar y no descansás, que es muy difícil para un guerrero o para una persona que viene con tanta lucha, entonces darle el marco al descanso, porque ahí Victoria, mi terapeuta, me dijo, te pido por favor que tenés que darle un marco de descanso a tu cuerpo, porque tu cuerpo te acompañó fielmente, y que si no le das lugar puede aparecer una enfermedad, y no una enfermedad pequeña, una enfermedad terminal. ¿Cómo pudiste? Pero sí te quiero aclarar, sí. Hay otra cosa que sí para mí pasó, y es que sí hubo un marco de un caminar en el abismo entre la locura y la salud. Yo estuve entre las dos veredas, ¿no? O sea, esto es claro, es claro, porque estás loca en busca de tus hijos, no comes, yo no sé en qué momento comí, hay cosas que no tengo recuerdos, que no registras, claro. Y que le pregunto por ahí a mi padre o a alguien que me ha visto en esos momentos. ¿Te medicaban? No, yo dije que nada, no, que quería estar en carne viva. ¿Cómo hacías para Fue lo maravilloso para mí, no sé. Yo creo que ahí yo se los recomiendo, la verdad que se los recomiendo a todos, que traten de vivir sus penas al máximo voltio, porque eso es lo que hace que vos puedas reciclar. ¿Viste? Si esto no taparla, sino bancársela, ¿no? Exacto, porque esto hace que vos puedas dar vuelta a esa energía o eso que te está pasando conscientemente. Entonces te da un poder terrible. Yo hubo muchas noches, millones de noches que no dormía. Entonces las pastillas para dormir es lo primero que te ponen. Claro. Y no, tuve que ir generando toda una disciplina en mí para tratar de por lo menos dormir algo. Después ya fui durmiendo un poquito más. Empezaste a hacer meditación, yoga. Claro, el yoga empecé después de empezar a entrenar, porque en uno de los viajes a Jordania me empezó a faltar empecé a tener apneas, me empezó a faltar el aire por la situación que vivía. Angustia, claro. Entonces fui a un huesero, ¿ves? Yo tuve una hermana maravillosa, Marcela, que me fue poniendo todas personas que pudieran ir entendiendo emocional y espiritualmente lo que yo estaba viviendo, porque tal vez vos vas a un médico clínico y te receta, y yo lo que necesitaba era no que me recetaran, sino que me dieran el camino que yo tenía que hacer para poder atravesar esas circunstancias yo totalmente consciente. Entonces, sí, realmente uno cuenta y se le paran los pelos, porque sí, no, yo pensaba recién en las mujeres que pierden a sus hijos, que se les mueren, entonces ahí ya no hay arreglo. Vos tenías siempre esa luz y esa esperanza para seguir adelante, luchando y seguir viviendo, que era recuperarlos, verlos, claro, un ratito, ¿no? Igual cuando se te muere un hijo, supongo que debe ser un proceso de duelo. Bueno, es lo que yo siempre le digo cuando se acercaban a mí, se acercan las madres que han perdido a sus hijos, yo les digo, pero estuvieron ahí hasta el último minuto. Sí. Hay algo que Karim, Zahira y Sharif y yo no hemos tenido. Hay cosas que yo no viví con mis hijos y ellos no vivieron conmigo. Esto no es, bueno, vamos a darnos con el mazo dando, porque estas son las cosas que fui aprendiendo, es no hacer de esto una brutalidad. Sí, no victimizarse permanentemente. Pero este vacío está. Esto es una herida que está en mi corazón, es un estigma que llevamos los cuatro, y por qué no también el padre, y esto es algo que no se puede ocultar, hay que trabajarlo, hay que ponerle todo para que sane esa herida y después, te permita vivir. Yo leía con mucha atención como vos, cada vez que veías a tus hijos cada un año, sí. 2 años, 3 años, sí. ¿no? Ver a un hijo 2 veces al año. Les cocinabas la comida que les gustaba, les llevabas las cosas de Argentina para que no pierdan su cultura. Eso fue muy lindo, porque me hizo volver a mi tierra, me hizo volver, amé a la Argentina desde otro lugar, y te lo digo, me emociona, pero nosotros no hay un chicle bazooka en el mundo como el argentino, no hay un alfajor Habana como nosotros, como el nuestro, no hay una yerba mate, o sea que me dediqué a poner toda nuestra tierra ahí adentro. El primer regalo que les llegó fue un perrito, un labrador, que
digamos, mi necesidad, yo creo que irrumpió algo muy fuerte en mí, esto de poder instalarme en Jordania. ¿Pero de qué forma? No tenía que ser ni de la forma que cualquier persona pudiera entender que era de esa manera, sino que me pudiera meterme en los olores. Bueno, en esto me he convertido casi en una experta. Y entonces llegó ese perrito y después a partir de ahí empezaron valijas con todos estos productos maravillosos que nosotros tenemos y que hasta el día de hoy tienen un sello especial, porque a veces cuando les mando cosas a ellos tienen que ver con cosas nuestras que no hay en el mundo. Y ahí yo me di cuenta que Argentina me estaba haciendo una madre muy grande, me daba la posibilidad de dejar un sello con todos, incluso Karim, las pocas veces que habló sobre la historia en los medios, decía, lo que más me impactaba de mamá era todo lo que traían esas valijas, que no paraban de ser cosas y cosas y cosas. Entonces nada, me convertí en esta Mary Poppins, que fue, la verdad es que ni siquiera yo me daba cuenta de ¿Cómo hiciste para no tener odio, rencor, resentimiento, necesidad de revancha? ¿Cómo hiciste para manejar la relación con el padre de los chicos? Bueno, al principio yo no la podía manejar, era incontrolable para mí. Viví con mi asesino serial, creo que varios años, y a partir de todo un trabajo interior, el otro día justo me levanté pensando en el perdón. Mucha gente me decía, ¿cómo lograste perdonar? Y yo le decía que no fue perdón, sino que fue, mis hijos me enseñaron el camino del medio, porque cuando vos tenés que ir a resolver algo, no tenés que pensar si el otro hizo bien o mal, sino que simplemente tenés que poner todo un nuevo camino, y ese nuevo camino es en nombre de ellos tres. Y esto no es quién es bueno y quién es malo, sino igual la vida siempre te va a pasar la factura por lo que hiciste, así que yo no tengo que hacer nada ahí, simplemente era restituirles la familia a ellos. Esto a mí me fue surgiendo. Te diría que la primera vez que los vi fue mi primera impresión y rapto que tuve de decir, tengo que devolverles la vida, ¿no? Es que es lo que hace una madre, darles vida. Y después fue todo este camino que también me ayudó mucho el tema de el mundo en el que, porque yo empecé con un mundo entre Oriente y Occidente relativamente bien, pero después apareció el 11 de septiembre y generó un quiebre. Y se te complicó todavía más. Enorme, enormemente. Nunca imaginé que iba a tener, digamos, que iba a atravesar la guerra, jamás. Y el terrorismo y todo lo que eso implica. Entonces, y la sospecha sobre tus viajes permanentes. Exacto. También, ¿no? Entonces ahí empezó todo este tema de la cultura. Empezó, o sea, se me agregó una cosa más. Y cómo era sembrar en la desconfianza, en mirarnos y no saber qué movimiento vas a hacer para vos o para el otro. Así que bueno, ahí empecé, los chicos me llevaron, no fue Imad, sino fue la situación que me llevó a mí a crear un camino nuevo, que es el camino del medio para mí. No es ni polarizado, ni de un lado ni del otro, sino que es en el camino donde ellos van, que es, yo le llamo mucho el camino de la infancia, porque un chico no se sienta a preguntarle al otro si es judío o musulmán y si va a jugar o no. Integra todo, para él todo forma parte de su vida. Entonces, si querés de alguna manera, para cualquier artista es haberme puesto en el lugar del niño. Entonces bajé la cámara ahí, bajé la instancia, que en realidad es enaltecer, porque uno cuando va al principio de vida, que siempre es, ¿no?, hacer este gesto, esta inclinación, es darle lugar a ellos. Y ahí es donde yo realmente me convierto en otra madre. ¿Y qué pasa cuando los chicos empiezan a crecer y va cambiando tu relación con ellos? Totalmente, ¿no? Porque todo el tiempo. Ellos me la van digitando. Sí. Viajabas tanto a Jordania con todo lo que eso significaba, tanto esfuerzo. Sí. Y llegabas y te encontrabas a lo mejor con un hijo tuyo que no tenía ganas de estar con vos, quería salir con sus amigos. Sí, yo no lo vivía así. Lo que vivía era, mamá, qué lindo llegaste, pero voy a ver a Tomás. Entonces yo decía, ¿cómo que vas a ver a Tomás? Vos sabés todos los kilómetros, lo que costó venir. Sí, mamá, pero entendeme, quiero estar con... Entonces
ahí hubo un cráter, otra cosa más que, bueno, nada, me llevó a estar, esa noche tuve una muerte más en el hotel donde estaba, porque me desvanecí, llegué desvanecida porque fue la patada más grande al ego, y dije, o sigo armando esta historia según lo que a mí me parece, o incluyo el crecimiento de ellos, claro, y que lo que están haciendo es algo normal, porque los chicos me trataban como si yo viviera en Jordania. Y ellos eran adolescentes y tenían otras necesidades. Exacto. Entonces no era mamá no está, mamá está allá y viene a vernos. Entonces empecé a crecer, murió esa mamá de cuentos, digamos, si querés, muere un aspecto de Mary Poppins, y me empiezo a sumar a una madre muchísimo más sabia que se sienta a escuchar, a observar, ver sus movimientos. Esto llevó mucho tiempo para mí, ¿no? Este cambio, porque uno generalmente quiere hacer lo que el hijo no hace, entonces hace todo el movimiento. Entonces yo siempre digo, yo que quiero que sean hijos o que sean hombres y mujeres, ¿no? En el caso de Karim y Sharif, que se conviertan en hombres, y Sahira se convierta en una mujer y no siga penando como hija toda su vida. Bueno, ahí fue otro peldaño más fuerte para mí de crecer y convertirme en una madre madura. Y la otra peor fue que llegué en un viaje de estos de adolescentes y Karim me decía, estoy muy cansado de tener que padecer lo que no tuvimos en vez de vivir lo que tenemos. Me callé la boca, me fui al hotel y dije, no puedo seguir en lo que no tuvimos. Claro. Él me lo está pidiendo. O sea, él también me estaba pidiendo otro crecimiento más. Y bueno, ahí fue, eso también fue mirarlo y integrarlo en todo lo que, en todo si querés, crecimiento que yo estaba teniendo, que le vino bárbaro, porque él le enseñó también a ir creciendo. Yo veía que él iba tomando mucho de las cosas que se vivían con los chicos. Y bueno, y más o menos entre el horror que fue, hoy los chicos tienen a su papá y a su mamá. Hay algo muy claro. Los chicos son grandes. Sí. ¿Cuántos años tienen? Pero más allá de que sean grandes, nosotros llegamos a esta posibilidad de estar todos juntos comiendo en familia antes de que Karim cumpliera los 18 años. Claro. Bueno, también algo le habrá pasado al papá de los chicos, que fue viendo, mira, Imad, a través de tu cambio, y también tuvo que cambiar. Para lo que Imad tuvo fue mi renuncia. Claro. Al yo no ser más una peleadora. Sí, a un peligro latente de que quisieras llevarte a los chicos. Ahí fue se acabó mi figura de monstruo. Sí, vos lo explicas muy bien en el libro, ¿no? Como a veces uno tiene que perder para ganar. El famoso dominó, ¿no? Sí, es muy, esto ha sido para mí revelador, porque a veces uno tiene que perder para ganar otras cosas. Claro, sacaste la bandera blanca de la paz y lo obligaste al otro a dejar la guerra. Pues, sí, pero primero fui yo, porque si yo hago esto, claro, y esto no está en mi actitud, esto no está, mucha gente te dice, claro, no es una estrategia, realmente lo sentiste. No, es que yo lo venía trabajando, esto de realmente salir de la cuestión jurídica y resolver esto dentro mío, que es lo que yo le recomiendo a todos los padres que tienen problemas, que esto no es un problema que está en la justicia, que esto es un problema que tienen que resolver en un ámbito íntimo, y solamente la justicia sirve para que te dé este marco, que a mí me ayudó a saber presentarme en la Sharia, me ayudó a conseguir un juez, digamos, que me escuchara. Todo eso, digamos, funcionó. Pero el resto es mío. Fue mi trabajo con mi terapeuta, porque lógicamente necesitas guía, apoyo, ayuda. Para la investigación me convertí experta. No, además te convertiste en un referente, llegaste a Naciones Unidas. Ah, bueno, eso también. Eso fue también otra parte muy difícil. A un montón de gente. Claro, digamos, cuando uno abre la historia al mundo y esta historia empieza a ser historia en la gente, y después de escribir después de todo, después de todo es el último, es el último, porque hubo son otros 3 también. Sí, el primero fue Ayuda, quiero a mis hijos, y después vino Jordania, la travesía en busca de mis hijos, que acá están los primeros viajes a Jordania,
Y esto fue el previo, digamos, lo que fue el primer año sin ellos. El primer año sin ellos, sí, tus viajes, y acá es tu crecimiento, tu evolución, tu transformación. Sí, porque es más allá de las circunstancias o de las experiencias, ahí están las reflexiones. Yo le digo a la gente que ahí se involucró el diario íntimo mío, personal, y que además, siempre digo, la historia trae un algo para cada persona. Ayer me escribió una mamá y me decía que leerme la ha llevado a tener otra relación con sus hijos. Ella vive con sus hijos. Sí. Entonces, le digo, qué bueno que lo está llevando como semilla para poder tener una vida más en contacto, porque yo siempre digo que es de alma a alma, no es de cabeza a cabeza o de los quereres y los deseos y las necesidades. Además, cuánto padres deben estar lejos de sus hijos, mucho más lejos que cuando vos los tenías en Jordania. Además, pero creo que una de las cosas también más difíciles para mí fue asumir este lugar de responsabilidad social y de ser un referente que sea coherente, honesto y simple. Esto para mí es base, porque si yo voy a las conferencias al interior a hablar, y si yo te voy a hablar de lo que ha sido para mí atravesar el dolor, atravesar la muerte, atravesar la enfermedad, pero todo esto tiene un resultado. Si yo este resultado no lo vivo, no está en mi sangre, de nada sirve todo esto. Sí. Entonces, para mí es importante esto, dejar huella en este sentido, pero con la más absoluta honestidad, porque creo que esto no está, hoy no cotiza en bolsa, y entonces yo no me creo valiosa por haber vuelto, yo me creo valiosa por haber tenido el coraje de enfrentarme a todos mis fantasmas, a mis miedos, a mis miserias, a mi asesino interior, y haber hecho de todos ellos esta reunión y poder haber salido adelante. Y hoy, bueno, volver y decir, bueno, soy un milagro, me he convertido, soy un milagro. Y ha parido una nueva Gabriela. Sí, que integra todo, ¿no? Esta mujer que soy hoy, que la verdad, Mercedes, yo me levanto y me siento bendecida porque tengo una segunda oportunidad. La vida me ha dado la posibilidad de volver. Yo podría haberme quedado en la locura de esta historia. O sea, podría haberme quedado en un psiquiátrico tejiendo, como yo siempre digo, con las agujas y sin los hilos. Y decidí no dejar mi cerebro ahí y seguir adelante, ¿no? De todas maneras, quiero decir a la gente, para atravesar el dolor, y hay que atravesar esas noches muertas, esas noches desoladas. Yo la soledad la conocí sin ellos. O sea, yo la soledad no la conozco, la soledad no viene a mi vida de forma grata. Entonces conviví con mi propia muerte muchísimos años, y es la única forma para mí de lograr el propio jugo o el yugo, como dice yoga, alquímico, para poder salir adelante. Entonces, a partir de ahí, viste, todos los días, yo tengo esto de lo que le pasa por ahí a la gente cuando pierde un ser querido. Y viste que tenés ese rapto de conciencia y de iluminación y decís, solo por hoy. Yo esto lo tengo todos los días, porque a mí un día se fueron mis hijos y yo no tuve más ni hoy, ni mañana, ni pasado. Cuando recupero el hoy, trato de vivirlo a full, porque sé lo que es cuando no hay más mañana. Entonces, cuando voy a los talleres o los conferencias, digo, por favor, traten de vivir el hoy, porque no hay mañana y ya el pasado no hay nada más que hacer. Simplemente hoy resolvé lo que tenés hoy que resolver. Gabriela, te agradecemos muchísimo. Gracias. Mujer tenía que ser los sábados a las 7 de la tarde. Van a hacer algo, sino que no es común ver una mujer occidental sola en el Medio Oriente. Entonces, para no convertirme en una especie de terrorista, entre comillas, ¿no? Mujer occidental, me cuidaba y respetaba algunas normas de Jordania. Entonces entraba a la habitación, prendía la computadora y empezaba a bajar todas esas experiencias, y además las experiencias, todas las cosas que me llevaban a reflexionar,
y cómo el dolor puede transformarnos totalmente, ¿no? Gabriela, ¿es así? Sí, es así. Vos sabés que es un libro que fue creciendo y fue naciendo en mis viajes a Jordania, porque me pasaban cosas tan espeluznantes. ¿Cuántos viajes hiciste a Jordania? Porque yo han sido como unos 15, sí. Y me pasaban cosas tan espeluznantes que llegaba al hotel, digamos, y como tenía que cuidarme y entonces estaba encerrada en 4 paredes, pero no porque me fuera... Tengo en mis manos un libro que he leído en los últimos días y que confieso que me ha hecho llorar mucho. Si uno es mujer, si uno es mamá, ¿cómo no ponerse en el lugar de ella, no? Todos conocimos su historia, tal vez nos perdimos muchos capítulos de esta larguísima y dolorosa historia, y en este libro está tan bien contado todo, ¿no? Para poder entender lo que puede atravesar una mujer y cómo desde el dolor se puede crecer, evolucionar, cambiar. 3 hijos con su marido en Guatemala, se divorcia, se separa como tantas parejas, y este marido se lleva a sus 3 hijos, por no decirles los secuestra, los lleva a Jordania, y bueno, y ahí empieza todo el calvario. La tragedia le llamas vos. Sí, porque fue, sí, uso esa palabra, es una palabra, es tragedia porque para mí el día que desaparecen mis hijos, porque desaparecen, y no supimos más nada después de 3 meses, que es ya de la vida, de los hijos, del amor, de los tiempos, de las distancias, de las culturas, cuánto de diferentes somos en realidad, porque una madre es madre en todas partes del mundo. Y vamos a interrumpir acá, y tal vez alguna persona acaba de empezar a escuchar el reportaje y no entiende de qué estamos hablando, ¿no? Sí, seguramente. Estamos hablando de una mujer, de Gabriela Arias Uriburu, que después de tener